Bien, pues en esta tarde de este jueves 12 de febrero, que tenemos que seguir reuniéndonos por la lluvia y el mal tiempo, tenemos que seguir reuniéndonos online, físicamente un tanto lejos, pero creo que en el Señor estamos cerca, con la misma cercanía, ¿verdad? Aunque nos encanta pues también vernos presencialmente. El domingo, si el Señor lo permite, así será. Hay un versículo que muchas veces usamos para los no creyentes, y está bien, por supuesto, porque al fin y al cabo la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil, pero también es para nosotros. Quiero llevaros a Mateo 11:28, versículo sumamente conocido. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Repito, muchas veces usamos, y está bien, para personas que vemos con situaciones difíciles, usamos este texto, pero creo que también esto es para los discípulos de Cristo, es decir, para los seguidores de Cristo, cada uno de nosotros. Y nos podemos en esta noche apropiar de esta invitación, porque al fin y al cabo es una invitación que el Señor hace, ¿verdad? Y cuando hay una invitación uno puede cogerla o no cogerla. Y aquí en nosotros está la responsabilidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Quizá podríamos también traducirlo. Venid a mí todos los que estáis quemados. Venid a mí todos los que estáis con fracasos. Venid a mí todos los que estáis con calles sin salida. Creo que todos en esta noche tenemos algún fracaso, quizá alguna tristeza, quizá alguna cosa que no sabemos por dónde salir. Tenemos, como decía hace un momento, quizá estamos quemados por algo. Todos tenemos algún cansancio por cosas, ¿verdad? Hay cosas que quizá nos han agotado muchas veces. Por eso la oración es para nosotros hoy también. Por eso venimos a orar. Yo me planteaba hoy precisamente por qué oramos. Y oramos porque estamos trabajados. Por lo menos un servidor, y no sé si todos, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Suelo, como bien muchos me conocéis, llevar una mochila, pues a veces con alguna cosa, alguna medicina y a veces la tablet, etcétera. Pero en la mochila a veces meto cosas que me doy cuenta que no me van haciendo falta. Tengo pues a veces 3 o 4 broncodilatadores de estos, ¿no? Para respirar. Con uno y a veces sería necesario solamente, ¿no? Y uno va metiendo a veces cosas. A veces meto algún libro y meto la Biblia los domingos cuando salgo, etcétera y todo. Y me doy cuenta que uno va metiendo cosas ahí que a veces cuesta sacarlas, ¿no? El apóstol Pedro diría: echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí los que estáis con las mochilas cargadas. Los que tenéis, a veces es la mochila de la preocupación. ¿Quién no ha metido en su vida, verdad, en su mochila, alguna preocupación? Preocupaciones sanas, seguro. Yo no llevo nada en mi mochila física, no llevo nada ilícito, y seguro que todos tenemos cosas lícitas, tenemos cargas lícitas, un familiar, quizá una relación familiar o quizá una relación laboral, no sé, la relación económica, una situación económica, cada uno sabe. Oramos por eso, porque el Señor nos invita a ir a Él. ¿Y cómo vamos a Él? En oración. Queridos hermanos, puede que a veces nos cueste orar. Puede incluso que a veces no tengamos ganas de orar. Pero
Que no tengamos ganas o que nos cueste no significa que no tengamos necesidad de orar. Por eso hoy tenemos esta reunión. Porque aquí venimos un grupo de desesperados, de necesitados, de personas con mochilas que quieren descargar en Jesús. ¿Descargaremos o no? No es culpa de Satanás si no lo hacemos. Tampoco es que Dios lo impida, es responsabilidad nuestra. Así que ojalá en esta reunión de esta tarde podamos acudir una vez más a Jesús con nuestras cargas, con nuestras encrucijadas, en definitiva, con lo que somos. Vamos a tener una palabra de oración y continuamos con la reunión. Vamos a seguir leyendo en Filipenses 1, del 21 al 26. Y habla el apóstol Pablo y nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El mensaje que queremos compartir hoy se podría titularse Nuestro vivir es Jesús, el Señor. Y Pablo expresa dos ideas contrapuestas. Por un lado, su deseo de estar con Cristo y su compromiso, por otro, con la Iglesia. Por un lado, el deseo de estar con Cristo y por otro, el compromiso de estar con la Iglesia, que en aquel momento necesitaban su guía y enseñanza, como vemos a través de sus cartas en la Biblia. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, resume un poco la vida espiritual de Pablo. Vivir es para él servir a Cristo. Morir es estar con Cristo y para él sería muchísimo mejor desde el punto de vista personal e incluso diría yo que egoísta. Y Pablo no dice que Cristo es parte de su vida, sino que Cristo es su vida entera, su propósito en la vida, el sentido de su vida, su identidad
y también la misión que tiene él, que es la de servir a Cristo hasta el fin de sus días. Muchas personas, incluso creyentes, consideran que Jesús el Señor es solamente alguien a quien acudir en momentos de dificultad. Es digamos, Dios es la parte religiosa de la vida. Los domingos acuden al culto, pero el resto de la semana se apartan totalmente de Dios, incluso ni piensan en Él. Y en nuestro país es muy habitual. Al igual que en otras naciones, las cosas de Dios se refieren al domingo y nada más. Van a la iglesia y el resto del año y de la semana permanecen en el olvido. Dios permanece en el olvido de estas personas. Y Pablo reconoce que seguir vivo le permite trabajar entre los creyentes y los no creyentes, es decir, seguir trabajando por las cosas de Dios, por el Evangelio. A veces deseamos dejar las responsabilidades que tenemos al servir a Cristo por diversas causas, tal vez cansancio, cansancio en nuestro espíritu, creer que lo que haces, pues que no lo haces bien, o que en lo que sirves a Cristo no sirve para nada, sobre todo cuando después de muchos años no se ve fruto, ¿no? en la, en la vida del creyente, ¿no? Tal vez años de esfuerzo. Y Pablo nos dice que Cristo desea estar con él porque no por todas estas cosas que hemos dicho, es decir, no por cansancio, no por creer que no lo hacía bien, no por creer que no servía para nada todo lo que había hecho después de un esfuerzo terrible, sino que Pablo manifiesta que desea partir y estar con Cristo mm, porque lo desea de corazón, ama tanto a Cristo que desearía estar ya con Él. De aquí nosotros podemos sacar una lección, hasta qué punto estamos dispuestos, anhelamos el partir en nuestra vida, pero por estar con Cristo, ¿no? La mayoría de las personas pues tienden a querer partir porque ya están hasta las narices, dicho coloquialmente, de esta vida, de todos sus problemas, de todas sus dificultades. Pero aquí el apóstol manifiesta una fe ferviente, un gran amor por Cristo. Para él anhela tanto a Jesús, el Señor, que desearía partir y estar con él, ¿no? La mayoría de nosotros, a pesar de nuestra fe, pues tenemos miedo a morir, sobre todo cuando por la edad la muerte se acerca. Pero el apóstol tiene un gran deseo de morir para estar con Jesús el Señor, no porque esté desanimado o lo esté pasando muy mal, como decíamos antes. Pero lo curioso es que él elige quedarse en este mundo por amor a los demás. Dice, aunque estar con Cristo sería muchísimo mejor, entiende que su presencia es necesaria para fortalecer la fe de los creyentes y para que el Evangelio siga siendo extendido. Confía en que Dios lo dejará vivir más tiempo para seguir sirviendo. Y su presencia su presencia entre los creyentes, en la obra de Dios, también manifiesta que a la larga a ellos, a los creyentes, le va a producir gozo y crecimiento. Y yo no sé vosotros, pero
creo que cada uno de nosotros somos tan necesarios que cuando alguno falta se le echa de menos, sobre todo en una iglesia como esta que es pequeña. En una iglesia grande, bueno, te diluyes entre la multitud, pero en esta iglesia que es pequeña, cuando alguien falta se le echa de menos. Y os aseguro que solo la presencia de un creyente en un culto puede hacer cambiar las cosas. De hecho, cuando vienen muchos hermanos y estamos juntos, estamos mucho más gozosos, creo yo, que si estamos poquitos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los hermanos, hermanas, son necesarios, ¿no? En la obra, porque eso, cada uno tiene su papel, incluso a veces sin que nos demos cuenta, nuestro papel puede ser fundamental. El hecho de que estemos o no estemos puede tirar la balanza hacia un lado o hacia otro. En este pasaje el apóstol nos manifiesta una vida totalmente centrada en Cristo, como insisto que en nuestra cultura Cristo es como el que tiene una afición, ¿no? Un hobby que le dedica parte de su vida a él, pero que el resto pues que no está centrada nuestra vida en Cristo, ¿no? Y por otro lado, nos manifiesta un corazón del apóstol que prioriza el bien de los demás antes que su propio bien, ¿no? Que sería el estar con Jesús en la eternidad. Por lo tanto, hay una lucha, ¿no? Entre el anhelo espiritual de estar con Jesús y la responsabilidad terrenal. Yo creo que eso lo tenemos en mayor o menor medida todos los creyentes, ¿no? Y Pablo no vive para sí mismo, sino para que otros crezcan en la fe. Pablo reconoce que su vida terrenal tiene el propósito de beneficiar la obra del Evangelio. No sé qué escoger, dice. Por un lado desea estar con Cristo, por otro sabe que su ministerio va a producir fruto. Y Pablo reconoce que su vida terrenal tiene, como dijimos antes, un propósito que es beneficiar la obra del Evangelio. Tú y yo en esta vida tenemos un propósito que a lo mejor ni siquiera entendemos y a lo mejor no lo entenderemos nunca, pero sin duda que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y el estar en la obra de Dios es beneficioso para el resto. Y vemos por fin, y acabo, que el apóstol tenía una gran madurez espiritual. ¿Y que cómo se manifiesta esta madurez? Bueno, pues porque no piensa en sí mismo, sino en la misión que tiene por delante para servir a Cristo, ¿no? Y esto yo creo que nos deja un estímulo a nosotros para madurar y pensar no solamente en nuestros problemas, sino en los problemas de los demás, que no es fácil salirse muchas veces uno mismo, hay problemas que absorben de tal forma que no puedes sacar la cabeza de eso y pensar en nada más, ¿no? Pero la madurez se manifiesta en eso, en buscar el bien de la obra de Dios y el bien de los demás. Espero que todo esto que he compartido o que hemos compartido os sirva para estímulo y para desarrollo y crecimiento en vuestra fe. Amén.